Muy buenas, gente. Pues como dije en el anterior vídeo, vamos a seguir en esta parte 2 y yo creo que la última, en aprender nuevas herramientas. Ahora en vez de, por así decirlo, enseñar binarios como lo hicimos la anterior vez o otro tipo de comandos, lo que vamos a hacer ahora son otros comandos, pero utilizando herramientas que ya lleva previamente instalado Kali Linux, que como dije son herramientas para hackinético, que está, por eso utilicé este sistema, el Kali Linux, que es de lo más utilizado. En principio, en mi página web, si os vais allí, en una sección donde hay herramientas básicas para aprender este tipo de cosas, hay una OVA, la cual he creado yo desde cero, que eso ya enseñaré cómo hacer máquinas vulnerables para este tipo de casos y todo lo que queráis hacer vosotros. Nada, nos descargáis esa OVA o cualquier otra OVA que queráis, no sé, hacer o lo que sea. Yo en este caso he elegido esta que es muy, ya digo, muy sencillita, pues para empezar a explicar lo que viene siendo de forma muy básica las herramientas de hacking ético para las más utilizadas, por así decirlo. Y bueno, en principio yo ya lo exporté, bueno, perdón, yo ya lo importé, mi OVA, que bueno, si no vamos a herramientas, bueno, esto no tiene nada que ver aquí en bienvenido, no vamos a herramientas, a importar, pues ya digo, coger la OVA, siguiente, y ya se te estará importando, le das aquí, muy importante, para que las dos estén en la misma red, como dije antes en el anterior vídeo, tenéis que iros a configuración, a red, y en red, pues aquí ponerle la red NAT y la red, en mi caso principal, como la he llamado, pero en vuestro caso, como la habéis llamado, tiene que estar las dos redes del mismo nombre. O sea, tienen que estar en la misma red, por así decirlo. Ponerle en el donde pone nombre, ponerle el mismo nombre que le habéis puesto en la otra red donde está Kali. No sé si me habéis entendido. Pero esto lo que hace es crear como un entorno de red en el cual como si estuvieran interconectadas las dos, para que ahora al hacer las herramientas que yo os voy a decir ahora previamente, pueda detectar la máquina y todo, como se suele decir y todo esto. Entonces, bueno, una vez que están corriendo las dos, Kali Linux aquí lo tengo en el fondo y bueno, mi servidor, el servidor víctima, o sea, el que vamos a vulnerar, tenerlo también aquí abierto, como veis, pero bueno, esto ahora mismo, esto no lo vamos ni a tocar, lo vamos a hacer todo desde Kali. Abrimos, como no, una terminal y aquí, por ejemplo, la primera herramienta que vamos a utilizar para la hora de saber qué puertos qué puertos atacar o qué, ¿sabes? O qué vulnerabilidades puede tener este servidor. Antes de echar esa herramienta, mejor dicho, vamos a utilizar de la misma herramienta, pero unos parámetros vamos a poner, que es el Nmap, uy, se lo escribo bien, es esta herramienta Nmap, que bueno, Nmap es pues una herramienta que ya te viene en Kali Linux, pues es para esto, para hacking ético, que es como un mapeado, es el mismo nombre lo indica, es un mapeado por así decirlo, que mapea la red en busca de puertos, dependiendo de los parámetros que le des, mapea, por ejemplo, puertos, IPs o lo que tú le vayas a dar, el verbose que tú le vayas a dar. Por ejemplo, le ponemos -sn, a ver, aquí me recupera el comando porque yo ya lo he utilizado, pero por ejemplo, le ponemos -sn, bueno, pues el sn, el -sn, es para especificar, este parámetro lo que hace es para especificar, por ejemplo, un escaneo de ping. Por ejemplo, vamos aquí a ponerle -sn y la IP, por así decirlo, la primera IP, bueno, en principio, tú te tienes que saber en la red que hemos creado, mira, para explicarlo mejor, en esta red que creamos al principio, por ejemplo, bueno, aquí no, vamos aquí a herramientas, la red, esta que creamos, a la red Snap, ¿veis? Aquí, por ejemplo, le especificamos el prefijo del IPv4, que en el anterior vídeo os comenté el porqué de cada uno de estos. Por ejemplo, le hemos especificado esta estructura de IP, por así llamarlo, ¿vale? No está muy bien dicho, pero es para que lo entendáis, porque esto de las redes es muy inmenso y tampoco me quiero meter de lleno en esto. Entonces, este prefijo esta estructura que le hemos dado, se la tenemos que meter para que haga un sondeo de toda dentro de esta estructura de IP,
las IPs que están asociados a este entorno de red, por así llamarlo. Ya digo, es para que lo entendáis. Entonces, pues bueno, le ponemos esta IP, bueno, esta estructura de IP y lo que va a hacer es, pues ahora aquí, lo que va a hacer esto es lo que va a hacer esto es darnos, va a mapear dentro de esta estructura las IPs que hay conectadas, en plan que están interconectadas en esta misma red y bueno, en principio, para identificarlo, esta nunca va a ser una IP, por así decirlo, de una máquina, porque esta es la primera IP que obtiene no es de ninguna máquina, es de otra cosa, por así llamarlo. Es lo que digo, no me quiero meter en esas cosas. Pero lo importante es, por ejemplo, esta, que es por así decirlo, depende de en qué nos metamos o o cuando creemos una máquina de estas o lo que sea, dependiendo de también el hipervisor y todo esto, te va a dar un número u otro. Entonces, esto ya al ver un número que es bajito, solo esto, nos tenemos que fijar en la última, después del 28 punto o el número que le hayáis asignado. Después de esto es por así decirlo, va a ser lo que va a cambiar, ¿vale? Va a ser lo que está asignado cada máquina. Entonces, pues, por ejemplo, mi IP del Kali yo ya sé que es esta porque es la más baja, entre comillas, que se puede obtener para ser una máquina, entre comillas, y yo ya sé que esta es la de mi Kali, que haciendo un if config también podemos saber qué IP tenemos nosotros, que eso ahora lo haré en otra pestaña, que también voy a aplicar esto de las pestañas y todo, de una terminal. Pero aquí aparece otra IP, con lo cual, esta otra IP suponemos que es el servidor, o sea, la máquina víctima a la cual queremos vulnerar. Entonces, pues, por ejemplo, vamos a crear aquí, creamos otra pestaña. Esto es muy útil para no tener mucho lío, para no hacerlo todo en una misma terminal y todo esto. Y con esto, con archivo y nueva pestaña, podemos crear otra pestaña de terminal que no va a tener nada que ver con la anterior. Esto es como otra nueva terminal. En vez de tener aquí 40 pestañas de terminal, pues bueno, lo hacemos así. En esto, pues lo que vamos a hacer es crear otra nueva pestaña. Pues por ejemplo, le vamos a llamar Nmap, ¿vale? Vamos a hacerlo así, Nmap, para aquí tenerlo todo. Y aquí, pues por ejemplo, le vamos a llamar Kali, que es donde vamos a trabajar, pues, los comandos simples que vayamos a utilizar. Y luego vamos a crear una nueva, ahora os explicaré por qué, del SSH. Ahora os explicaré o sea, este usuario del sistema y todo esto. Bueno, por así decirlo, bueno, sí, este usuario del sistema y todo esto. Esto ya lo explicaré, ya digo. Vale, a ver, por ejemplo, en Nmap, ya sabemos que, por ejemplo, está la IP víctima. Bueno, pues para saber nuestra IP, para confirmar que la 4 es nuestra IP, hacemos un ifconfig, que esto lo que hace es, pues, por ejemplo, darte la información de tu red. Pues aquí podemos identificar que exactamente es pues nuestra IP. Luego está la netmask y el broadcast. Pero bueno, estos son, ya digo, otras cosas de red que no quiero meterme. Entonces, bueno, por ejemplo, esto ya no me hace falta, o sea, limpio la terminal. Esto es una manía que yo ya tengo, ya cada uno tendrá las suyas cuando vaya avanzando en esto. Y por ejemplo, pues como dije antes, para, para ver, para ver más detenidamente con esta herramienta sí, con esta herramienta, los puertos a los que, como dije antes, queremos vulnerar o mapear ese tipo de puertos en busca de vulnerabilidades, que esto es en lo que se basa Hackinético, en vulnerabilidades y en otro tipo de cosas, pero sobre todo en vulnerabilidades. Utilizamos la misma herramienta, pero ya en vez de ver nuestros puertos, ya que sabemos una IP, vamos a esa IP en específico, que la mía, por ejemplo, es 192.168.28.14. O por ejemplo, le ponemos un -a, ¿vale? Para que sea en plan todos los puertos. Bueno, esto lo he recuperado, pero bueno, sí, sería así. Lo he recuperado. Pero bueno, sería en map -a, que es como a lo bruto, o sea, en plan, bueno, lo bruto es -t5, que bueno, eso son parámetros que en la ayuda, ya digo, están todos especificados. Tampoco, como esto es un curso más básico, no quiero entrar de lleno ni alargarme con tantos parámetros y todo. Yo ya digo, el -t5 no suele utilizar esto mucho para cosas eh, pues en nuestro entorno gráfico. Por ejemplo, de fuera, pues no se suele utilizar esto tampoco mucho, se utiliza en aparte, esto se utiliza en otras cosas. Pero bueno, ya que esto no nos importa porque ya estamos de prueba, estamos de testeo, estamos en un entorno de red cerrado, pues no nos importa. Entonces ponemos
menos T5 para que sea el máximo, que lo haga lo bruto, menos A para especificar, pues, por así decirlo, entre comillas, la IP, y menos P guión, que aquí es para especificar el puerto, pero si le ponemos otro guión detrás, es como decirle que todos los puertos, que nos dé todos los puertos. Pero si, por ejemplo, queremos decirle, por ejemplo, el puerto 22, el SSH, que esto, bueno, ya los puertos, ya digo, los puertos no hace falta que lo aprenda en memoria, si los principales, que son el 22, el SSH y otro tipo de puertos, eh, son los principales que, bueno, esos ya de tanto dar estas cosas, pues os lo vais a aprender. Pero, por ejemplo, yo siempre lo hago así, con guión. Es para que te saque todos los puertos. Entonces, pues bueno, le damos. Esto ya digo, depende del sistema operativo, depende de la RAM, de los núcleos que le hayáis dado, va a ir más rápido, va a ir menos rápido. Yo, por ejemplo, por así decirlo, le di bastante RAM y bastante procesador, bueno, bastante núcleos, no está bien dicho, así, para que esto vaya rápido. Bueno, por ejemplo, aquí lo que nos está sacando con menos A, bueno, menos A lo he explicado mal con lo de la IP. Menos A es como, porque también le podemos meter menos SV, que eso es para que la V de que te dé el verbose y la S, pues bueno, para que te diga como los puertos, para que sea específico en esta IP. Pero menos A es como por así decirlo, es que lo que digo, no lo quiero detallar mucho, pero menos A es como para que te dé también un verbose más amplio. Lo estoy diciendo muy entre comillas porque no es la explicación oficial, pero es como, es mucho, es muy de dicho a mi manera. Pero es como para que te dé todo esto más detallado. Porque, por ejemplo, si no le pusiéramos el menos A y le pusiéramos un menos SV, nos daría como, por ejemplo, esto, solo el puerto, sin esto, omitiendo esto de aquí y omitiendo, creo que esto de aquí. Estas rayitas de aquí las omitiría. Pero bueno, yo siempre utilizo menos A para que me lo dé todo súper detallado. Aquí, por ejemplo, encontramos el puerto 22, como dije, que funciona un SSH, y el puerto 80, el famoso puerto 80, que funciona un HTTP, con lo cual funciona una página web. Por ejemplo, ya sabiendo esto, pues lo que vamos a hacer es meternos, ya con, o sea, es así de sencillito, es meternos, pues, por ejemplo, en nuestro Firefox o en el navegador que tengáis y metemos directamente la IP, ¿vale? Le damos aquí, metemos la IP y como ya, pero esto lo sabemos porque sabemos que hay un puerto 80, con lo cual si sabemos que hay corriendo un puerto 80 que es HTTP, pues eso va a ser una página web porque hay un Apache funcionando, que Apache es donde está el puerto 80, ¿veis? Apache, que Apache, bueno, es como una, en plan, donde soporta una página web, un HTTP, pues una, ¿sabes? Es que eso es muy, ya muy avanzado. A ver, avanzado entre comillas, eso ya es muy de detallarme, alargarme y tampoco quiero eso. Entonces, bueno, esto es una página básica que hice yo, tampoco es, ¿sabes? Tampoco es otra, una cosa del otro mundo. Entonces, pues bueno, esto es estar así. Es, pues, por ejemplo, vemos una página web, pues bueno, vamos a inspeccionarla y en inspeccionarla a lo mejor podemos encontrar algo, en este caso no hay nada. Esto es código HTML porque hay algunos CTFs en los cuales en las páginas web te dejan, ya digo, te dejan eh, algún código, como alguna pista dentro del código, cosas así. Luego podemos ver, también podemos ir a ver, que es donde yo siempre hago primero el robots, que el robots es como un archivo que siempre está en la mayoría de páginas de web, perdón, en la mayoría, sí, de páginas web, que es donde tú configuras que se indexe, qué URLs, qué rutas quieres que se indexen y cuáles no. Y hay algunos robots que pueden estar mal configurados o otros no. Por ejemplo, este no tiene robots. Pero bueno, para no tener que ir ahí a mano, mirando, a ver si esto tiene, si esto no, para ir más a tiro hecho, vamos a aprender otra herramienta que es el DIRBE. El DIRBE lo que hace es como escanear, es como un ENMAP, pero en versión página web, en versión de que te escanea una IP en concreto donde está funcionando un Apache. Por ejemplo, vamos a meterle, yo recuperar el mensaje porque ya te digo, lo tenía, voy a cambiarle lo único la IP. Esto, tener cuidado al recuperar los mensajes porque os podéis confundir en cosas antiguas que ya teníais. Por ejemplo, si le quitáis esto, va a funcionar perfectamente, solo que yo aquí le estoy especificando que en esta ruta donde está un diccionario, que bueno, un diccionario es un diccionario de palabras para ayudar a esta herramienta que busque de forma más intensa dentro de las palabras que están en ese diccionario. Va probando a fuerza bruta, por así decirlo. Esto ya digo,
Yo no quiero tampoco extenderme mucho en esto, pero bueno, pondríamos dirve, la URL a la que queremos atacar en el sentido de para que nos dé todo lo que contiene ese HTML. eh, sí, la IP y luego el diccionario que le queremos pasar, que es el más tocho este, por ejemplo. Entonces le damos a Enter, todo lo estoy explicando un poco muy por encima, ¿sabéis? Que esto tampoco hace falta. Vale. Y por ejemplo, aquí vemos que hay que nos ha sacado un directorio SSH, con lo cual nos vamos aquí, pues por ejemplo ponemos SSH, bueno ya me lo recupera porque yo ya he hecho estas pruebas, y aquí pues por ejemplo vemos, esto ya es dependiendo de quién sepa programar y quién no. Cuando vemos un .css sabemos que es como un archivo de estilos que va conjunto al .html, pero cuando vemos un .html sabemos que es de una página web, con lo cual le damos aquí y bueno, nos lleva a otra página web. Y como dije, a lo mejor aquí, yo siempre hago esto, a que a lo mejor aquí inspeccionamos el código y como podríais ver, ahí pues han dejado, bueno, he dejado en una pista que pone username y password. Bueno, aquí básicamente en el password no te lo da, sino te dice, bueno, en alguna parte del directorio de HTML podremos obtener la contraseña del usuario. Con lo cual, esto lo he dejado un poco para que hagamos lo siguiente. Bueno, ya sabiendo que el usuario es Tom y el password puede estar en algún, la contraseña está en alguna parte de HTML, vamos a probar yendo a la página principal, aquí, y a probar a tirarle, pues por ejemplo, borramos esto porque no nos sirve ya. Vamos a probar a tirarle un CWL. Esto es una herramienta que te crea un diccionario, sí, un diccionario personalizado en torno a la URL que tú le des. Por ejemplo, lo voy a recuperar el comando. Bueno, este ya le tengo. Cuando me aparece en gordito, blanquito, gordito, como ya dije, es porque existe. Por ejemplo, vamos a crear otro. Bueno, a ver, vamos a ver. SSH, por ejemplo, le vamos a llamar. Vale, por ejemplo, esto es como el comando básico. Es el comando como a pelo, por así decirlo. El CEWL es una herramienta que ya he dicho, te hace que te crea un diccionario personalizado especificándole la URL y cuando tú le especificas la URL lo que va a hacer es, esa herramienta lo que va a hacer es obtener todas las palabras clave que tenga esa URL y te las va a volcar en un diccionario poniendo -w y luego el .txt donde le quieres volcar todas las palabras, creando así un diccionario personalizado, dicho así muy de forma rápida. Entonces, esperamos un rato, esto ya digo, es, uy, tú, claro. Claro, si no le especifico bien la IP, ¿ves? Esto justo lo que he dicho de que no hay que hacer, que hay que, bueno, ya he creado aquí, bueno, esperar, vamos a hacer en un rm, ssh, esto es para borrar, mira, creo que no lo dije, rm es para borrar, por ejemplo, un .txt, un directorio, lo que quieras. Generalmente cuando, ya que estoy aquí lo explico, generalmente cuando es un directorio que tiene subcarpetas no te va a dejar hacer un rm normal, le ponemos -r, el parámetro -r que es eliminar, si ya estás eliminando una cosa, pero el -r lo que hace es eliminar por completo todos los subdirectorios que tenga esa carpeta. Entonces, pues, por ejemplo, aquí le pasaré a lo que sea y ya está, lo borro, sin más. Tampoco me quiero liar mucho con ello, pero bueno, le ponemos la IP que debe de ser, que era 14, lo creamos, bueno, no lo crea en un momento, bueno, podemos ver, bueno, lo voy a hacer con nano porque si no me va a petar el este. Como podemos ver, nos ha creado todo esto. Todo esto son palabras clave, ¿vale? Todo esto son palabras clave que ha sacado de esta página. Entonces, ya sabiendo que tenemos ese diccionario personalizado, lo que vamos a hacer es, si nosotros tenemos ya un nombre de usuario y tenemos ya un diccionario personalizado para atacar en a fuerza bruta con contraseñas para el usuario Tom, ¿qué herramienta podríamos utilizar? Pues bueno, lo primero es que nos vamos a conectar, ya que habíamos visto que hay un puerto SSH corriendo, que es el SSH es por así decirlo, es un puerto en el cual te permite conectarte con dependiendo, bueno, la shell que viene por defecto es Bash, que es una shell bonita, entre comillas, fácil de usar, en que el puerto SSH lo que hace es permitir la conexión a otra IP, donde tengan un servidor, una máquina o lo que tú tengas ahí. Entonces, claro, es como que te da una terminal, te devuelve una terminal
desde de ese servidor. No, bueno, ahora ya cuando llegue ahí lo explicaré, pero bueno, lo vamos a hacer mediante SSH. Pues bueno, vamos a utilizar, a ver si lo entendéis, vamos a utilizar la herramienta Hydra. Hydra es una herramienta, bueno, voy a escribirlo. Hydra es una herramienta que lo que hace es probar a fuerza bruta, dependiendo de los parámetros que le des, probar a fuerza bruta contraseñas o usuarios, o contraseñas y usuarios, lo que tú veas, lo que tú quieras, a gusto de tus necesidades. Por ejemplo, si le especificamos "-l", significa el parámetro "-l", es pasarle "-l" y luego el nombre de usuario. Pero, por ejemplo, si le pasamos "-l" mayúscula, es el "-l" mayúscula. Si ponemos esto, tendremos que pasarle en un punto .txt. O sea, por ejemplo, a ver si me entendéis, el "-l" minúscula es, lo que te va a pillar es la palabra normal, es el texto de la palabra, te lo va a pillar y te lo va a utilizar como usuario, porque primero es el usuario y después la contraseña. Pero si le ponemos "-l" mayúscula, lo que va a detectar es que en vez de pintarte el tom, el nombre de usuario, lo que va a hacer es cogerte un punto .txt donde tengas varios usuarios. Esto se hace por si tú no te sabes el usuario y quieres tener varios usuarios en un punto .txt, pues le pones "-l" mayúscula para que te pruebe con todos esos usuarios. Pero en nuestro caso ya sabemos cuál es el usuario, con lo cual sabemos que es Tom. Y "-p" mayúscula, como dije, "-p" minúscula es porque sabemos la contraseña, pero bueno, generalmente no. Y "-p" mayúscula es que pruebe un diccionario que le pasemos con todas las contraseñas que estén ahí. Por ejemplo, en nuestro caso era SSH, y le tenemos que poner a qué puerto quiere que lo ataque, por ejemplo, SSH barra barra, perdón, espérate, que se me está rayando, esperar, vale, a ver, vale, perdón, vale, era para mirar, bueno, mira, lo voy a coger así, ahora lo explico todo, vale, por ejemplo, es que para no escribir todo, ¿sabes? Y mira, y además ya me recupera la IP. Vale, pues es poner al puerto que queremos atacar, que sería SSH, dos puntos, barra, barra, y la IP a la que queremos también atacar, menos T64, que son como los paquetes que, bueno, son las veces que va a probar, dicho muy entre comillas, las veces que va a probar ese ataque de forma simultánea, dicho muy entre comillas, por así ponerlo. Entonces, bueno, le damos a Enter, esto estaría atacando, si ya nos aparece eso es que lo está haciendo bien, porque está en proceso de atacar. Y eso, esto también te digo, depende. Hydra depende de qué diccionario utilicéis, qué sistema tengáis, que depende de muchas cosas, porque lo que está haciendo es atacar a fuerza bruta. Bueno, aquí por lo que veo no nos lo da. Vale, perdonad, se me ha ido, o sea, se me ha ido completamente. El texto, claro, esto si supiéramos yo si supiera un poquito más de inglés, el texto en que decía que justo encima lo he puesto yo, es que me lío ya de tantas máquinas que he hecho, ya sinceramente es que me lío. Claro, el texto que había puesto es que podemos utilizar un diccionario que tengamos en el Kali. Claro, es que fíjate que había creado esta máquina para hacerlo sencillo y es que me he ido a lo complicado. Pero bueno, ya habéis aprendido una herramienta que es CEWL. Que bueno, esto sirve para esto, pero nos ha dado error porque justamente no he encontrado ahí la contraseña. Pero justamente era tan sencillo como esto. Lo que vamos a utilizar, también para que así aprendáis, lo que vamos a utilizar es un diccionario que ya tiene Kali, que Kali tiene, en la ruta que os voy a enseñar ahora, tiene muchos diccionarios. Entre ellos podéis utilizar el diccionario que queráis a gusto de vuestras necesidades. El más utilizado para probar a fuerza bruta, que es el más tocho que hay, es el RockYou. Pero bueno, el RockYou.txt no le vamos a utilizar porque es una locura tirar ese. Así que vamos a probar un diccionario más pequeñito, que es donde contiene la contraseña. En este momento nosotros no sabríamos si contiene la contraseña o no, pero sabemos que es en el directorio usr, share, wordlist, metasploit, y el que vamos a utilizar es el unispassword.txt, que este es el diccionario que yo voy a utilizar en principio, que sirve para esta máquina. Entonces, bueno, pues esto estaría ahí atacando, estaría probando las combinaciones que sea para que haga, a ver si me sale, hasta que saque la contraseña de este usuario, y cuando no la saque, básicamente nos lo va a poner en verdecito y todo esto. A ver, es un poquito raro que tarde bastante, pero bueno.
porque tampoco lo he dejado muy abajo. Pero bueno, es lo que digo, depende de, ya digo, depende del sistema operativo que tengáis, depende del diccionario que utilicéis. Sin embargo, yo teniendo un equipo que es muy bueno y el diccionario que estoy utilizando que es pequeñito, pequeñito, y creo que lo dejé por abajo del todo, creo que justo dejé el de terminando casi el diccionario, eh, me está tardando. O sea, imagínate. Sé que voy a hacer un corte y cuando lo tenga, pues os aviso. Ah, vale, sí. Cuando lo tenga, pues os aviso. Ya acaba de terminar. Ahora mismo me ha tardado en torno a, me ha tardado en torno a casi 6 minutos en que me lo sacara. Entonces, y utilizando un diccionario pequeñito, porque sí es verdad que, a ver, yo también he sido un poquillo ahí, que lo he dejado, creo que justo 5 palabras por encima del final del diccionario que son en torno, mira, lo que he tenido que intentar son 1000 y pico logins, y claro, yo lo he dejado pues a lo mejor por el 1004, ¿sabes? Entonces, pues claro, por eso me ha tardado un poquillo. Pero bueno, una vez que os salga esto significa que os ha salido bien, con lo cual ha hecho una comprobación con Tom y con esta palabra y al parecer ha dado ping, por así decirlo, ha dado como un successful y ya pues bueno, te la pinta aquí como diciendo, oye, esta es la contraseña. Login, que es Tom, o sea, en plan el usuario Tom con la contraseña Flower. Y en la IP que le hemos especificado en el puerto 22, que coincide que es con el SSH. Perfecto. Pues ahora, una vez sabiendo que el usuario es Tom y la contraseña Flower, lo que vamos a hacer es conectarnos. ¿Con qué? Con la herramienta SSH. Pues bueno, con esta herramienta lo que hacemos es en conectarnos, voy a recuperar ya este comando, lo que hacemos es conectarnos al servidor víctima obteniendo una shell desde el propio servidor de nuestro servidor víctima, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es SSH, vamos a utilizar la herramienta literal SSH, separado, ponemos el nombre de usuario, arroba, ponemos un arroba y la IP a la que está asignado ese servidor al que nos queremos conectar, donde está esas credenciales, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí poniendo parámetros, en tal caso de que estuviera en otro puerto que no, porque aquí te lo está cogiendo con el puerto por defecto que es el 22, que es donde está SSH. Por ejemplo, si estuviera en otro puerto, pues le ponemos "-p" y, por ejemplo, el puerto 65, pues sería 65 y tal cual. Nos conectaríamos a ese puerto, pero bueno, en nuestro caso está en el puerto por defecto, le damos a Enter, nos pedirá el password, metemos Flower. No os asustéis, si ponéis aquí, empezáis a escribir y no y parece que no estáis escribiendo, está bien. O sea, en plan, esto no tiene como una interfaz así gráfica que te diga, mira, estás escribiendo una contraseña. O sea, aquí es que no te dice nada. Le damos a Enter y si le hemos metido bien la contraseña, nos dejaría hacer login, con lo cual a mí me ha puesto que yo ya he hecho login. Todo esto es que hemos entrado. Y como veréis, nos da una shell autenticada como Tom, que es el usuario al que nos estamos conectando, con de nombre de máquina, que en mi caso le puse basic-ssh, este es el nombre de la máquina, no os preocupéis, y este es el nombre de usuario que estamos utilizando actualmente. Entonces, bueno, esto yo lo limpio, que no me importa tener. Y lo primero que se suele hacer es sudo "-l para ver los permisos que tenemos. Pero antes de hacer eso, se supone que si imagínate, porque yo esto lo he dejado tan fácil que ahora mismo este usuario tiene privilegios de administrador como para poder subir a root ya directamente. Entonces, si hacemos sudo "-l, pues bueno, tenemos que meter la contraseña de este usuario. Vemos que tenemos un permiso que es todo, básicamente. O sea, que si hacemos sudo su ya somos root, por así decirlo, y ya está, ya estaría terminado. Pero imagínate, tú no sabes esto, no tienes nada, pues bueno, pues estaríais ahí haciendo un ls, primero pwd, donde estoy en la home de Tom, de mi propio usuario, cd, pues bueno, vamos aquí explorando, vemos que hay otro usuario ahí, pero bueno, este es el usuario que te da por defecto la máquina cuando la estás creando, eso no tiene nada que ver, ese usuario no se puede meter. Yo siempre hago ls-la para ver tanto los permisos de ejecución o de escritura o de lectura que tenga carpeta o archivo, tanto como los archivos ocultos. Entonces, pues bueno, si nos vamos a la home de Tom, le hacemos un ls-la, vemos todos los paquetes, todos los archivos que tiene esta home. Bueno, aquí como podréis ver, bueno, si hacemos ls para no ver los ocultos, veremos que hay una flag. Vale, a ver,
Las flags, en este tipo de CTFs, las flags son como por así decirlo, puntos que tú vas adquiriendo a medida que vas escalando privilegios o a medida que vas avanzando en este tipo de máquina, en este tipo de hackeos. Entonces son flags que, por ejemplo, tú lees, pues vamos a leer esta flag, que esto es lo que nosotros tenemos que conseguir y, por ejemplo, esta máquina solo tiene dos flags. Pues estos son flags que no vienen en el sistema por defecto, esto lo creas tú. En plan, yo, al crear la máquina vulnerable, esto lo creo yo como administrador. Entonces, pues nada, pues esto es una flag que te dice, muy bien, tienes la flag uno de 2. Bueno, yo la he calificado como 10 puntos esta flag. Bueno, perfecto, ya vas siendo un pequeño hacker y te dice prueba a utilizar sudo -l. Claro, este tipo, normalmente las flags te dan pistas para seguir escalando, o algunas no, directamente algunas no. Estos son tonterías que tienen CTFs, pues para que tú, es como el capture de flag, de ahí CTF, capture de flag, intentar conseguir todas las flags. Y en la última flag siempre va a estar en root. Por lo tanto, tienes que intentar conseguir ser root. Entonces, bueno, tú imagínate que ya sabemos hacer sudo -l, vemos que se puede hacer todo, que esto no va a ser así de fácil en las siguientes. Hacemos sudo su y ya está, ya seríamos root. Al identificar, como dije, identificar root es con esa almohadilla. Si tenemos esa almohadilla ya sabemos que somos root en la mayoría de casos. Si tenemos un dólar, sabemos que somos un usuario del sistema, bueno, perdón, un usuario del sistema no, un usuario normal y corriente que, bueno, puede tener X privilegios. Pues bueno, ya somos root directamente. Entonces, pues bueno, nos vamos a la home de root, que se puede hacer de esta manera, cd y la diéresis o cd root. Así, directamente. Lo hago con una ruta que ya me lo pilla directamente. De las dos maneras es igual, pero bueno, yo siempre suelo hacer esto, que es a la home del usuario en el que estés en ese momento, y ya estando aquí, pues vemos que Snap no es nada, eso no es nada. Vemos que hay otra flag, pues bueno, esta flag se supone que es cuando ya has terminado, ¿ves? Y esta es la de 20 puntos, que en total son 30 puntos, la 2 de 2, con lo cual ya hemos terminado, y este es el código que hay que meter en mi página web para saber que tú ya has verificado, que tú ya has llegado a ser root con este CTF. A ver, eso no sé en qué día o en qué año estaréis viendo este vídeo, la verdad. Yo ahora mismo actualmente no tengo ningún tipo de verificación en la página para escanear este tipo de códigos, pero bueno, ahí queda como idea de futuro en la página web. Esto está codificado en base 64. Esto es tan fácil como coger esto. Esto ya es otro tip que doy. Es lo más fácil, lo de la base 64. Pues por ejemplo, decodificador en base 64. Y pues por ejemplo, este primero, que es el que yo suelo utilizar, lo pego, lo descodificamos y bueno, descodificado dice código SSH verificado. Pues bueno, metes esto y SSH, por ejemplo, verificado, metes eso a la página web y ya está. Ya tienes como tu puntito de, oye, has completado esto. Pues bueno, ya sería root, ya aquí podrías hacer todo lo que quisieras y bueno, estos básicamente son, pues ya digo, son herramientas de hacking ético muy sencillas, ya digo, se suele utilizar mucho más dentro de una máquina como estas, pues a lo mejor sueles utilizar las herramientas como fin para buscar un tipo de archivos, menos name, bueno, perdón, antes sería la barra en la raíz, menos name, y ya el comando que quieras con otros parámetros que tú le metas, pues por ejemplo puedes ya utilizar nano para ir mirando cosas, cat, como dije en el anterior vídeo, los binarios que puedas utilizar. Y esos binarios anteriores en el vídeo que he explicado es justamente para que los utilices en este tipo de máquinas. Está claro, esto yo lo estoy explicando de forma muy básica. Hay muchísimas herramientas, hay cientos de herramientas para utilizar. Yo ya digo, no me sé todas de memoria. O sea, yo al igual que vosotros, seguramente que muchos, ni el mejor, a lo mejor, hacker del mundo, pues se va a saber todas las herramientas de memoria. O sea, eso ya es dependiendo de las herramientas que utilice uno, porque cada uno tiene su toque personal, eso está claro. Y bueno, con la herramienta que mejor te manejes, todo, ya digo, es utilizar, es hacer, hacer y hacer hasta que ya te vayas haciendo a esto y ya está. Es que, bueno, y una vez que llegas a root ya lo habrás completado. Es que ya he explicado un poco, yo creo que ya lo voy a terminar por aquí, el cursito básico. Ya voy a empezar a hacer CTFs, a explicar a lo mejor otro tipo de herramientas con vídeos únicos de cortitos como de 5 o 10 minutos o 15 como mucho.
a lo mejor técnicas de hacking ético, también haré vídeos de eso. También crearé algunos laboratorios o sea, explicaré cómo crear laboratorios para que vosotros mismos podáis crear vuestros propios CTFs para que los podáis hackear o los podáis subir a otra página en que suba CTFs o lo que queráis, o incluso a mi página web. Me podéis escribir por el correo que está asociado a la página web para enviarme CTFs y todo lo que queráis. Entonces, bueno, en esto está muy chulo, sinceramente, bajo mi punto de vista. Esto a mí me encanta. Yo creo que se nota. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, comentarme cualquier dudilla que tengáis. Yo estoy ahí activo, intentaré estar activo. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.